¿Alguna vez has despertado y antes siquiera de levantarte de la cama, tu mente ya estaba inundada de preocupaciones? El trabajo que te espera, las cuentas por pagar, esa conversación difícil que sabes que llegará. Extiendes la mano no para recibir la luz del amanecer, sino para tomar el teléfono y revisar correos, mensajes, problemas que ya se agolpan como sombras al borde de tu día. Y así sientes que inicias la jornada con los hombros cargados, como si el peso del mundo entero cayera sobre ti, incluso antes de que el sol haya salido. Si eso te resulta familiar, escucha con atención. Existe otro camino, un sendero más hondo y luminoso. Dios jamás quiso que llevaras solo el peso de tu vida. Él mismo nos lo recuerda: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Texto 11:28. Estas palabras no son una metáfora ni un simple consuelo. Son una invitación viva, una invitación a depositar cada inquietud y cada carga en las manos de aquel que ya conoce todo lo que ocurrirá en tu jornada. Hace casi un siglo, en una Polonia marcada por la pobreza y la incertidumbre, una joven llamada Elena ingresó en la congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Allí se convirtió en Santa Faustina y muchas mañanas se la podía ver de rodillas ante el Santísimo en la penumbra del amanecer. En aquel silencio del convento, escuchaba en lo profundo de su alma la voz de Jesús que le decía: confía en mí. Esa imagen no es lejana, es un eco para ti hoy, porque el mismo llamado resuena en este instante. Empezar el día no desde la ansiedad, sino desde la certeza serena de estar sostenido por el corazón de Cristo. Querido hermano, querida hermana, la vida de fe no es una decisión que se toma una sola vez. Es un compromiso constante, una entrega que se renueva cada día y cada hora. Confiar en Dios es elegir un estilo de vida en el que dejamos de aferrarnos a nuestras propias fuerzas y permitimos que aquel que nos creó guíe nuestros pasos. No se trata de un acto aislado, sino de una manera de caminar, depositar cada pensamiento, cada plan, cada anhelo y cada temor en las manos del Señor. A través de la palabra encontramos consejos que no se desgastan con el tiempo y que hoy siguen siendo faros para nuestro andar. Por eso vamos a descubrir juntos 12 consejos espirituales que pueden transformar la manera en que vivimos nuestras jornadas para que Dios sea verdaderamente el dueño de cada día. Consejo 1. Entregar el nuevo día al Señor. Cada mañana comienza como una página en blanco. Muchas veces despertamos y lo primero que hacemos es cargarla con preocupaciones, compromisos y temores. Creemos que debemos sujetar el control de todo confiando solo en nuestro entendimiento y en nuestra planificación. Sin embargo, la Biblia nos recuerda un secreto más profundo: el poder de la entrega. Cuando un creyente, al abrir los ojos, susurra en oración: Señor, pongo este día en tus manos, está soltando el peso de la autosuficiencia y abrazando la paz de la confianza. Es reconocer: no sé lo que me espera, pero sé que tú lo sabes. No tengo todas las respuestas, pero tú las tienes. No tengo fuerza suficiente, pero en ti encuentro la fortaleza. Con esa disposición, el día ya no se convierte en un campo de batalla dominado por la ansiedad, sino en un sendero donde cada paso está acompañado por la certeza de que Dios va delante. El creyente que aprende a entregar cada amanecer descubre que el miedo retrocede
la duda pierde poder y en su lugar surge la serenidad, porque cuando Dios guía la jornada, se reviste de esperanza. Consejo 2. La fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. Hay momentos en que el cuerpo se siente cansado y el alma agotada. Intentamos mostrarnos fuertes, sostenemos cargas imposibles y nos convencemos de que podemos solos. Pero la realidad golpea nuestra energía, tiene límites. Y es precisamente allí donde resuena la voz de las Escrituras. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. La debilidad humana no es un fracaso, sino la puerta por la que entra el poder divino. Cuando alguien reconoce en oración, Señor, no puedo sin ti, necesito tu ayuda, en ese instante comienza a experimentar una fortaleza que no es propia. Es el Espíritu de Dios levantando lo que parecía derrumbado. En medio de la tormenta, esa fuerza se manifiesta como calma. En el ruido de la confusión se revela como silencio interior. En el valle del dolor se convierte en esperanza. El mensaje de Cristo es claro: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gregue, Corintios 12:9. Así lo que parecía un límite se transforma en oportunidad, porque la vida cristiana no se mide por la autosuficiencia, sino por la dependencia constante en el Señor. Y cuando Dios toma el control, lo que antes era temor se convierte en confianza, y lo que parecía imposible se convierte en testimonio. Consejo 3. Confiar en la sabiduría de Dios en cada decisión. Cada día, desde que despertamos hasta que cerramos los ojos por la noche, tomamos decisiones que marcan el rumbo de nuestra vida. Algunas parecen pequeñas y cotidianas, otras cargan un peso inmenso y nos hacen temblar. Pero en todas ellas hay una pregunta silenciosa que debemos responder. ¿Quién está guiando mis pasos? ¿Soy yo confiando únicamente en mi propia razón o estoy dejando que el Señor me conduzca con su infinita sabiduría? La Escritura nos recuerda con ternura y firmeza: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Son palabras sencillas, pero profundamente desafiantes, porque lo natural en nosotros es planear, organizar, decidir, y solo cuando todo se derrumba nos preguntamos por qué no funcionó. Pero Dios ya lo sabía. Él conoce los tropiezos que aún no hemos visto, los caminos que parecen seguros pero esconden trampas, y también las oportunidades que todavía no alcanzamos a imaginar. Confiar en Él significa entregar no solo lo grande, sino también lo pequeño. Significa detenernos antes de actuar y decir: Señor, no quiero caminar en mis fuerzas. Dame tu sabiduría, muéstrame tu voluntad. Esa oración humilde abre la puerta a una vida distinta, una vida en la que cada decisión, desde las más sencillas hasta las más trascendentales, se convierte en un paso firme porque está sostenido por el consejo del Altísimo. Confiar en la sabiduría de Dios no es una huida de nuestra responsabilidad, sino la certeza de que Él tiene una perspectiva más alta. Nosotros vemos el presente inmediato, pero Él contempla toda la eternidad. Nosotros calculamos riesgos y beneficios, pero Él mira lo que traerá paz a nuestra alma y bendición a nuestra descendencia.
Esa es la diferencia entre caminar solos o caminar tomados de su mano. Y cuando dejamos que Él guíe nuestras decisiones, descubrimos algo maravilloso: el camino se endereza. No porque desaparezcan los problemas, sino porque aprendemos a andar con la seguridad de que no estamos solos. Y cada paso, por incierto que parezca, se convierte en parte de un plan mayor, perfecto y lleno de propósito. Consejo 4. Las emociones no son la verdad. La palabra de Dios es nuestra guía. El corazón humano es inestable como el viento. Hoy nos sentimos plenos, mañana abatidos. Un día vivimos en calma, al siguiente nos invade la ansiedad. Muchos han hecho de sus emociones el timón de su vida, pero un timón tan frágil lleva inevitablemente a la deriva. La Biblia nos advierte con claridad: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Nuestras emociones son pasajeras, volubles, capaces de distorsionar la realidad. Nos pueden susurrar que estamos solos cuando el Señor ya nos ha prometido: nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Nos pueden gritar que no somos suficientes cuando la palabra declara que fuimos formados de manera maravillosa y admirable. Salmo 139:14. Por eso, la fe no se basa en cómo nos sentimos, sino en quién confiamos. La fe se sostiene en la verdad de la palabra de Dios, no en la montaña rusa de nuestras emociones. Creer no significa estar siempre animados o libres de dudas, sino aferrarnos a lo que Dios ha dicho, aunque el corazón nos cuente otra historia. Cuando las emociones nos hunden en la preocupación, la palabra nos levanta con esperanza. Cuando el temor nos paraliza, la Escritura nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y cuando la tristeza intenta apagarnos, la promesa del Señor nos renueva. El gozo del Señor es nuestra fuerza. No es fácil ignorar lo que sentimos, pero cada vez que decidimos dar más peso a la verdad de la Biblia que a la voz de nuestras emociones, estamos edificando sobre roca firme. Y aunque vengan tormentas, esa casa no se derrumbará porque está sostenida por la palabra eterna de Dios. Así la vida deja de ser un vaivén de sentimientos y se convierte en un caminar seguro, porque la brújula ya no es nuestro corazón cambiante, sino la voz fiel de aquel que nunca miente. Consejo 5. La oración de una tarea a un aliento. Para muchos la oración se reduce a un deber. Unas pocas palabras al despertar, un rezo rápido antes de dormir, y la jornada continúa como si nada hubiera cambiado. Pero la oración nunca fue pensada como una lista de pendientes. Es mucho más que un gesto ocasional. Es un hilo invisible que sostiene nuestra vida entera, un salvavidas que une la tierra con el cielo. El apóstol Pablo lo expresó con claridad: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. No habló de un momento aislado ni de un ritual mecánico. Invitó a una vida donde cada instante puede convertirse en diálogo con Dios. La oración no está reservada a los templos ni a las circunstancias solemnes. Puede elevarse en la fila del mercado, en medio del bullicio del trabajo, en la espera de un autobús o en una conversación familiar. Cada respiro es una oportunidad para recordar que el Señor sostiene nuestras vidas en la palma de sus manos. Dios no debe ser la última opción a la que acudimos cuando ya no hay salida. Él debe ser siempre la primera respuesta.
Al abrir los ojos por la mañana, podemos susurrar su nombre y reconocer que todo lo que nos espera ese día está bajo su cuidado. Frente a una decisión antes de dejarnos arrastrar por la ansiedad, podemos detenernos y preguntarle: Señor, ¿qué deseas que haga? Y cuando las fuerzas parecen agotarse, cuando el peso de la vida es demasiado, podemos descansar en la certeza de que en su presencia encontramos alivio y dirección. La oración entendida así deja de ser un deber frío para convertirse en un aliento constante. Es como el latido del corazón espiritual invisible, silencioso, pero imprescindible para vivir. Y cuando esta práctica se hace parte de la vida cotidiana, descubrimos que no caminamos solos. Cada paso está acompañado, cada carga es compartida y cada silencio puede transformarse en un susurro divino que nos recuerda: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Consejo 6. Dios en las interrupciones, citas divinas en medio del caos. Todos conocemos la experiencia de un día alterado, una llamada con malas noticias, un plan que se derrumba, un imprevisto que nos roba la calma. Y de inmediato surgen la frustración, la impaciencia y la pregunta amarga: ¿por qué tenía que pasar esto ahora? Pero ¿qué sucedería si esas interrupciones que tanto nos incomodan no fueran accidentes, sino parte de un plan divino más grande? La Escritura lo enseña con sabiduría. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19, 21. Nuestros calendarios están llenos de horarios y metas, pero el propósito de Dios siempre prevalece. Hasta la vida de Jesús estuvo marcada por interrupciones. De camino hacia una ciudad, una multitud lo detenía. En medio de su enseñanza, una mujer enferma tocaba su manto. Cuando parecía que iba en una dirección, alguien clamaba por ayuda. Y él nunca reaccionó con fastidio. Cada interrupción era para él una cita divina, una oportunidad para manifestar compasión y revelar el poder de Dios. Así también sucede con nosotros. Un retraso en el tráfico puede ser el muro invisible que nos libra de un peligro. Una cita cancelada puede abrir espacio para un encuentro que transformará nuestra vida. Incluso aquello que nos causa molestia puede ser el escenario donde Dios está trabajando a favor nuestro. La próxima vez que tu día no marche como esperabas, en lugar de quejarte o rendirte a la ira, haz una pausa y pregúntale al Señor: ¿qué estás haciendo tú en este momento? Tal vez allí, en lo que parece un obstáculo, se esconde la respuesta a una oración que llevabas tiempo levantando. Tal vez lo que llamas interrupción es en realidad una invitación del cielo a confiar en que nada escapa al cuidado de Dios. Porque al final lo que vemos como caos puede ser la coreografía silenciosa del amor de Dios, acomodando cada detalle para nuestro bien. Consejo 7. Soltar el control y dejar que Dios dirija. Muchas personas viven peleando una batalla que nunca les correspondía, librar la batalla de intentar controlar cada detalle de la vida. Se aferran con todas sus fuerzas a las circunstancias, tratan de manejar a las personas, de asegurar el rumbo de cada decisión, y lo hacen convencidas de que si no lo controlan, todo el mundo se derrumbará.
pero cuanto más intentan sujetar las riendas, más se dan cuenta de que la vida se escapa de sus manos, y así, en lo profundo del corazón, crece el cansancio, la frustración y el peso insoportable de la ansiedad. La verdad es que mientras más buscamos imponer nuestro control, más perdemos la paz. El corazón se llena de tensión, el pensamiento se nubla y el miedo se multiplica. Es como remar contra una corriente imparable. Cuanto más esfuerzo ponemos, más sentimos que nos arrastra. La Escritura, sin embargo, nos ofrece una invitación clara y poderosa: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Estas palabras no son un consejo poético, sino un llamado urgente. Significan detener el esfuerzo desesperado, dejar de intentar resolverlo todo por nosotros mismos y recordar que el Señor ya tiene el control. Dios ve el cuadro completo. Él conoce el principio y el fin de nuestra historia. Lo que para nosotros es incertidumbre, para Él es certeza. Lo que a nosotros nos parece caos, para Él es un camino trazado con propósito. Y cuando decidimos dar un paso atrás y decir con fe: Señor, confío en ti, ocurre algo que no se puede explicar con palabras. Una paz profunda, una serenidad sobrenatural desciende al corazón. Es la paz que ninguna estrategia humana puede otorgar, la calma que solo llega cuando dejamos que el Señor sea quien sostenga las riendas. Este consejo no significa resignación, sino confianza. No es dejar de hacer nuestra parte, sino entender que hay cosas que solo Dios puede resolver. Y cuando lo reconocemos, dejamos espacio para que su poder se manifieste. Allí, en medio de la tormenta, descubrimos que no estamos solos, que el Dios eterno es quien lleva la carga y quien guía cada paso. Soltar el control no es perder, es ganar la libertad de vivir en la confianza plena de que Él cuida de nosotros. Consejo 8. Dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Hay quienes cada mañana despiertan con un peso invisible que se cuela en sus pensamientos antes de poner un pie en el suelo. Es la voz del pasado que susurra: no eres suficiente, mira lo que hiciste, recuerda tus errores. Y así, en lugar de iniciar el día con esperanza, lo comienzan cargando cadenas de vergüenza, de culpa y de arrepentimiento. El enemigo se encarga de abrir viejas heridas, de señalar lo que ya no se puede cambiar y de hacer creer que no hay salida. Pero el mensaje de Dios es otro. El pasado no tiene la última palabra sobre nuestra vida. No son los errores los que nos definen, es Cristo quien nos da identidad. La palabra lo declara con firmeza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Esa promesa es un faro para el alma. Significa que lo viejo ha quedado atrás, que no somos prisioneros de lo que fuimos, sino herederos de lo que Dios hará con nosotros a partir de hoy. Cuando venimos al Señor y rendimos nuestra vida en sus manos, Él limpia, perdona y renueva. La sangre de Jesús borra lo que parecía imborrable. Puede que la memoria nos traicione y que las voces del pasado insistan, pero delante de Dios ya no existe ese registro. El cielo no nos mira por lo que fuimos, sino por lo que podemos llegar a ser bajo la gracia. Tal vez has permitido que los fracasos y las culpas de ayer detengan tus pasos, pero el Señor te llama a mirar hacia adelante. Donde tú ves derrota, Él ve oportunidad.
donde tú ves ruina, Él ve un nuevo comienzo. Soltar el pasado no significa olvidarlo a la fuerza, sino entregarlo al único que puede transformarlo en testimonio de victoria. El futuro en las manos de Dios no depende de lo que hiciste mal, sino de lo que Él hará bien. Por eso, confía y avanza. El pasado quedó atrás y frente a ti se abre un camino de esperanza. En Cristo cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, caminar ligero y abrazar la vida que Él preparó para ti. Consejo 9. No te preocupes por el mañana, confía en el hoy. Cada mañana, muchos despiertan con una nube de inquietud suspendida sobre su vida. Es como una sombra que acompaña desde el primer instante del día. La mente comienza a llenar el corazón con preguntas que no tienen respuesta inmediata. ¿Y si no alcanza el dinero? ¿Y si mi salud empeora? ¿Y si mi familia sufre? ¿Y si fracaso? Esa cadena interminable de supuestos se convierte en un peso que roba la fuerza antes incluso de comenzar la jornada. Pero la verdad del Evangelio nos recuerda que no fuimos creados para vivir en el temor. El apóstol Pablo lo expresó con claridad cuando dijo: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, Siad. Estas palabras son un bálsamo en medio de la ansiedad. Lo que para el mundo parece inevitable, para el creyente se transforma en un espacio donde la fe descansa en las manos del Señor. La preocupación es un ladrón silencioso. Se introduce sin permiso y nos arrebata la alegría, nos roba la calma y nos distrae de lo que Dios ya está haciendo en el presente. Jesús mismo nos habló con ternura, pero también con firmeza. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Mateo 6:34. Es decir, cada día trae consigo su propio reto, pero también su propia gracia. Soltar la preocupación no significa ignorar los problemas, sino reconocer que no estamos solos en la batalla. La fe nos invita a entregar al Señor el control que creemos tener, pero que en realidad nunca ha estado en nuestras manos. Cuando aprendemos a confiar, el corazón se libera y los ojos pueden ver las bendiciones que antes quedaban ocultas tras la neblina de la ansiedad. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos asegura su compañía en cada paso. La paz que Él ofrece no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que sostiene al creyente incluso en medio de las tormentas más intensas. Hoy es el día para confiar, hoy es el momento para descansar en su amor. El mañana pertenece al Señor. El hoy es el regalo que nos invita a vivir bajo su gracia. Consejo 10. Llena el vacío del alma con la presencia de Dios. Hay mañanas en que uno se levanta y aunque todo parece estar en orden, una sensación de vacío se instala en lo profundo del corazón. Se cumplen las rutinas, se cumplen las obligaciones y aún así en lo íntimo del ser hay algo que falta. Muchas veces ese hueco se intenta llenar con trabajo sin descanso, con entretenimiento pasajero, con relaciones que no alcanzan a satisfacer o con logros que pronto pierden su brillo. Sin embargo, nada de eso logra apagar esa sed interior que late
en lo más hondo del alma. La razón es sencilla. Fuimos creados para algo más grande que lo que este mundo puede ofrecer. Así lo declara la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esto significa que la verdadera plenitud no depende de lo que poseemos, sino de la relación viva con aquel que nos sostiene. Puedes tener éxito según los criterios humanos y aún así experimentar un desierto interior si tu corazón no está habitado por Dios. Jesús lo dijo con una claridad que no deja lugar a dudas. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. En estas palabras está la promesa de una satisfacción duradera, una fuente que no se agota, un alimento que no caduca. Él es el único que puede llenar ese espacio que ninguna otra cosa ha logrado ocupar. Cuando el alma está vacía, buscamos llenar ese hueco con aquello que tenemos a mano, pero es como verter agua en un cántaro roto, nunca se colma. Solo la presencia de Dios repara las grietas y convierte el vacío en plenitud. Su espíritu llena el corazón de propósito, de esperanza y de paz. No se trata de acumular más, sino de aprender a descansar en aquel que es suficiente. Quien se alimenta de la palabra, quien se acerca a Cristo en oración, quien abre su vida a su presencia, descubre que lo que antes parecía un desierto se convierte en un manantial. En esa intimidad con Dios, el alma encuentra descanso y el vacío se transforma en plenitud, porque al final no es lo que logramos ni lo que poseemos lo que define nuestra vida, sino a quien tenemos en nuestro corazón. Y si Cristo está allí, ninguna carencia podrá robar la paz de un alma que descansa en su amor eterno. Consejo 11. El poder que nace de la esperanza en Dios. Hay mañanas en las que el corazón despierta cansado, no solo el cuerpo. El peso de los años de las luchas y de las pérdidas parece hacer más lenta cada jornada. Muchos sienten que la vida ha desgastado sus fuerzas, como si las batallas cotidianas hubieran robado hasta el último aliento de ánimo. Sin embargo, en medio de ese cansancio, hay una verdad que brilla con intensidad. No estamos llamados a sostenernos con nuestra propia energía. La fuerza que necesitamos no nace de nosotros, sino del Dios que renueva lo que está gastado y levanta lo que está abatido. La Escritura nos recuerda una promesa inquebrantable: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. No es solo poesía sagrada, es una realidad que ha sostenido a generaciones enteras de creyentes. Allí donde el ser humano se confiesa débil, el Señor despliega su poder. Allí donde ya no quedan recursos humanos, comienza el milagro divino. Cuando el corazón dice, no puedo más, Dios responde, yo sí puedo. En esa rendición humilde, cuando reconocemos nuestras limitaciones, se abre un espacio para que el Espíritu Santo obre en nosotros. La debilidad deja de ser un problema y se convierte en la puerta a una vida fortalecida desde lo alto. La esperanza en Cristo no es un optimismo ingenuo, es la certeza de que aunque nuestras fuerzas humanas se agoten, su gracia es siempre suficiente. Piensa en el vuelo del águila.
no se agita desesperadamente para mantenerse en el aire, sino que despliega sus alas y se deja elevar por las corrientes del viento. Así también, quienes confían en el Señor descubren que no se trata de luchar solos, sino de apoyarse en aquel que sostiene el universo entero. Cuando las pruebas parecen interminables, cuando el camino se vuelve empinado, es la esperanza en Dios la que nos permite seguir adelante. Quien guarda esta esperanza no se hunde en la desesperación. Puede atravesar la enfermedad, la soledad o la pobreza, pero lo hace sabiendo que el poder del Altísimo se perfecciona en la fragilidad humana. Por eso, cada jornada al despertar, la oración puede ser sencilla y profunda. Señor, mis fuerzas ya no alcanzan, pero confío en que tú me renovarás. Esa esperanza transforma al cansado en testigo de la fidelidad divina. Y es en ese testimonio donde se revela que el poder de Dios no conoce límites, porque cada día vuelve a encender en nosotros la llama de vivir con fe y confianza. Consejo 12. Confiar incluso en medio de la espera. La espera es quizá una de las pruebas más difíciles para el alma. Hay quienes oran con fervor, quienes claman noche y día, y aún así parece que el cielo guarda silencio. Las horas pasan, los días se repiten y el corazón se pregunta si Dios ha olvidado su súplica. Ese sentimiento de estar atrapado, de caminar en círculos sin avanzar, es más común de lo que imaginamos, pero la fe nos enseña una verdad esencial: la aparente quietud no significa ausencia de Dios. Por fe andamos, no por vista, de Corintios 5:7. Aunque los ojos no perciban cambios, aunque las manos no toquen todavía, la respuesta: Dios está trabajando. Su obrar no se mide en la impaciencia del hombre, sino en la perfección de su tiempo eterno. La demora nunca es un rechazo. El retraso en la respuesta no significa que el Señor haya cerrado su oído. Muchas veces lo que sentimos como espera es en realidad preparación. El ejemplo de José en Egipto nos lo recuerda con fuerza. Desde el pozo al que lo arrojaron sus hermanos, pasando por la esclavitud y la injusta prisión, su vida parecía un cúmulo de fracasos. Sin embargo, cada paso lo conducía al lugar donde Dios lo levantaría. Y cuando llegó el momento designado, pasó de la oscuridad de la cárcel a la grandeza del palacio en un solo día. Así es el obrar del Señor. Él talla nuestra vida, en el silencio nos moldea en la paciencia y nos fortalece en la espera. Cuando por fin abre las puertas, descubrimos que ninguna lágrima, ninguna oración, ningún minuto de confianza ha sido en vano. La espera no es pérdida de tiempo, es el taller secreto donde Dios forja corazones firmes y fe madura. Por eso, al mirar tu propia historia, no te desesperes si aún no ves cambios. Cada madrugada sin respuesta, cada oración aparentemente estéril, es recogida en las manos del Padre. El día llegará en que comprenderás que su silencio nunca fue abandono, sino la preparación amorosa para una bendición mayor. La confianza en medio de la espera es un acto de entrega que dice: Señor, aunque no vea nada, sé que tú estás obrando. Y esa fe humilde y perseverante abre la puerta para que su voluntad perfecta se cumpla en tu vida en el tiempo exacto que Él ya ha preparado. Cierra los ojos por un instante. Imagina que te encuentras en lo alto de una colina. Detrás de ti,
se extiende un paisaje sombrío y desolado, es tu pasado. Allí permanecen las cargas que has arrastrado durante años, los errores que parecían perseguirte, las voces silenciosas de la vergüenza que nunca dejaban de recordarte lo que fuiste. Todo eso has cargado día tras día, hora tras hora, hasta sentir que el peso podía quebrar tu espíritu. Pero ahora levanta la mirada hacia adelante. Delante de ti se abre un camino diferente, iluminado por los primeros rayos del amanecer. Ese sendero no lo trazaste tú con tus fuerzas, fue abierto por la mano de Dios. Y al final de ese camino hay alguien que te espera. No viene con reproches ni con juicios severos. No se interesa en repasar tu historia para señalar tus fracasos. Solo abre sus brazos y pronuncia con voz firme y tierna a la vez: ven a mí. En ese instante comienza tu liberación. Uno por uno los fardos que llevabas caen al suelo. Escuchas el eco suave del peso que se desprende como un recordatorio de que ya no pertenecen a ti. La luz que brota de aquel que está delante se hace más intensa, envolviéndote por completo. En tu interior, la pesadumbre deja paso a la ligereza, la inquietud se transforma en calma y la tristeza se convierte en un gozo sereno que inunda cada rincón de tu alma. Todo temor acerca del mañana, todo dolor que venía del ayer y toda fragilidad que aún late en tu presente se disuelven en ese resplandor. Sientes que lo viejo queda atrás y que algo nuevo empieza a nacer en ti. Y entonces resuenan con fuerza las palabras de la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De 2 Corintios 5:17. Ese versículo deja de ser una frase leída para convertirse en tu propia experiencia. Ya no eres definido por lo que fuiste, ni estás condenado a cargar eternamente con tus culpas. En Cristo eres renovado, eres amado, eres restaurado por la misericordia de aquel que todo lo puede. Hoy ese amanecer que contemplas no es una ilusión, es la promesa cumplida de un Dios que transforma, que rompe cadenas y que te regala un nuevo comienzo. Cada día la vida nos coloca frente a una decisión. Podemos despertar y cargar con todo sobre nuestros hombros las preocupaciones que nos roban el sueño, los temores que nos paralizan, los recuerdos que nos atan al pasado. O en cambio, podemos entregar todo a Dios y permitir que Él tome el control. Muchos han pasado demasiados años llevando cargas que nunca fueron suyas. Han permitido que la ansiedad les robe la alegría, que las heridas del ayer dicten sus pasos de hoy, que el miedo cierre las puertas de lo que el Señor tenía preparado. Pero esta realidad puede transformarse ahora mismo. Dios está delante de la puerta del corazón y su voz resuena con ternura y firmeza. Déjame entrar, permíteme guiar tus pasos. Entrégame tu cansancio, tus dudas, tu dolor, y yo los convertiré en paz, fortaleza y dirección. Su invitación es clara, su promesa es segura. El único paso que falta es confiar. Imagina la diferencia que puede marcar un nuevo comienzo. Levántate mañana y pronuncia estas sencillas palabras: Señor, este día es tuyo. Ese acto tan breve pero tan profundo abre la puerta a un torrente de gracia. Entonces descubrirás la presencia de Dios en detalles inesperados, en fuerzas que no sabías que tenías, en caminos que se iluminan donde antes solo veías oscuridad. Por eso, hoy se abre también un espacio
para la comunidad de Fecté. Deja en los comentarios el nombre de esa persona por la que deseas orar. Puede ser un hijo, una hermana, un amigo que necesita entregarse a Dios. Hagámoslo juntos como una familia espiritual que clama unida creyendo que el Señor escucha y responde. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo para que otros también descubran la esperanza y la libertad que vienen de rendirse a Cristo. Porque cuando cada uno de nosotros entrega el control de su vida, la misericordia del Señor comienza a sanar, a restaurar y a levantar lo que parecía perdido. Hoy es el día, no mañana, no más tarde. Hoy es el momento de decir: Jesús, mi vida te pertenece. Y al hacerlo, experimentarás que la paz que sobrepasa todo entendimiento se hace presente, sosteniendo cada paso y transformando tu caminar.